A todos, yo me llamo Noemí, formo parte de Resonancia Conurbana, colectivo de lectores. Vengo en representación junto con otros compañeros, con Silvina, con Guadalupe, con Adrián. El grupo Resonancia está conformado por un grupo de estudiantes de lengua y literatura y de la carrera de cultura también. Está coordinado por los profesores Marcelo Muschietti y Carolina Zunino, que bueno, fueron papás hace poquito, así que por esa razón hoy no pudieron estar. Esta es la última entrevista con Fernanda García Lago. Es una gestión en conjunto de Resonancia con la librería. Así que bueno, aquí estamos con Teresita también, que nos acompaña hoy. Fue por muchos años investigadora docente de la UNS, del IDH, en el área de ciencias del lenguaje. Es magíster en análisis del discurso por la UBA, además de diversas publicaciones vinculadas al campo de la argumentación y de la didáctica de la lengua y de la literatura. Teresita siempre orientó sus investigaciones al campo de la literatura, especialmente a la obra de Juan José Sáenz. Así que bueno, ella es quien va a presentarla a Fernanda también. Bueno, creo que Fernanda García Lago es una de las escritoras que en este momento está en las librerías y se la ve como muy conocida y bueno, en realidad más que a Fernanda yo esperé. Es poetisa, es escritora, es narradora, pero bueno, presentar su última novela, Nación Vacuna, es para lo que vine. y estoy muy contenta de estar acá, que era mi lugar de trabajo, y también de este espacio, ¿no? Porque y de estar en esta universidad que permite estos espacios, que no es tan acartonada académicamente, sino que también sale al mundo. Sí. Entonces, bueno, feliz de que Carolina y Marcelo hayan armado esta propuesta con todos ustedes. Y también de haber leído una novela que tengo que decir algo de una novela que me gustó mucho. Menos mal. Eso está bueno, porque si no, estaba en un problema. Yo también. Bueno, voy a empezar a leer, seguramente después voy a dejar de leer. Empezamos así. Bueno, Nación Vacuna atrapa desde la primera página hasta la última. Una trama sustanciosa, llevada con una tensión pareja. No hay altibajos. Nos arrastra una pregunta. ¿Hasta dónde llegará la demencia? ¿Hasta dónde la ambición? Tampoco hay altibajos en el lenguaje, siempre sorprende. Un estilo económico y llano, sintaxis clara, pero con imágenes impactantes y comentarios agudos, a veces crueles, que nos mantienen siempre atentos. No hay frases hechas, se nota la mano de García Lago, escritora, poetisa que no escatima recursos en su narrativa. Esa tensión permanente creada por la dosificación exacta de información y el tipo de lenguaje impactante de una desnudez cruel y punzante hacen que la lectura fluya. Y a esto se suma una cuota de humor, ¿no? Es fácil de avanzar, de leer. La novela tiene un final categórico y sorprendente. En algún momento me pareció, es un final de cuento, porque por lo sorprendente. Y la última oración abre otra historia y nos deja pensando, ¿y ahora cómo sigue? Como ejemplo de estilo tomo el párrafo inicial. La carnicería de papá se vaciaba de noche, durante el día,
Distintos tipos se exponían en el mostrador: lomo, cuadril, carnaza, una multitud cortada y desplegada con prolijidad. La muerte se balanceaba como un gato en una soga, chorreando de sangre que había que limpiar. Lavandina contra el olor viciado que persiste, que interfiere en la respiración y atraviesa las vías duras de mi sistema. Poner distancia, como si fuera una pared. Tal vez toda la novela, fin de cita, puede leerse como el intento del narrador de poner distancia con la carnicería, con ese olor que interfiere en su sistema. Ya desde el primer capítulo tenemos claramente explicitado todo el aparato enunciativo. El yo que habla es ahora un funcionario. Cita: ahora que soy funcionario, la mano derecha me duele de manipular conciencias y papeles. Antes era encargado de afilar cuchillos en la carnicería del padre. El lugar y el tiempo en el que se ubica la historia, bien claros. Después que ganamos la guerra y la junta que asumió el poder se instaló acá, en Rawson. Una historia compleja, basada en algunos hechos reales. Relata una realidad desquiciada, en consonancia con una realidad que también fue desquiciada. La guerra, la junta, las islas M, mantener el fervor patriótico forman parte de lo conocido y cercano, por lo menos para nosotros como lectores argentinos involucrados en esa historia. La novela se arma a partir de una hipótesis: ¿qué hubiera pasado si? Sin embargo, se huele algo universal en esa historia. La historia oficial, que propone imponer una realidad, no coincide con la realidad que viven los personajes de la novela. Crea una ficción discursiva que solo sirve para mantener el poder o incrementarlo, y que la mayoría de la población se la cree. La tragedia del narrador personaje es que es un no creyente. Tiene un pensamiento crítico frente a este modelo que se trata de imponer. Es una novela épica, narrada por alguien que no cree en las acciones épicas. El narrador reflexiona, cuestiona su tiempo, lo que ocurre, su entorno. Cita: la fiesta se ha retirado del horizonte, la luna ha vuelto al redil, y si el mundo no existe, tal vez es una estrella muerta que vemos con atraso. Este momento es prehistoria, el presente mide 100 metros, abro la boca y se termina. Fin de cita. Bueno, un tema: el pasado, la memoria y la historia. Como ya dije, hay una construcción política de la historia. La Junta, para mantener el ánimo y la virtud patriótica en la población y sobre todo su poder, crea un proyecto, el proyecto Vacuna, que consta de distintas instancias. La primera es la selección de mujeres que participarán en el proyecto. Cita: dormí poco pero soñé con planes. Su discurso era el sueño. Acá deseamos a la mujer perfecta, decía, un Dios femenino que no se impaciente, un cuerpo exento de especulaciones. No queremos cándidas recién nacidas al deseo. Acá no importa que la mujer tenga pasado. Algo que ha sobrevivido es garantía de perseverancia. Fin de cita. La segunda instancia del proyecto Vacuna es el viaje de las hembras a las islas. En el siguiente párrafo el narrador transcribe un relato oficial. La ganadora del proyecto Vacuna viajará a la SEME, secundada por 2 finalistas. Los 30 infectados las esperan. Nunca los olvidamos, mienten. Hemos logrado una vacuna que es un escudo de protección masiva. Pero no solo reanimamos clínicamente a los sobrevivientes. Nuestra cruzada es moral. Hace meses que viven sin hembras, sodomizados. No son un buen ejemplo para la patria. Las seleccionadas vivirán con los héroes en los barrancones hasta quedar preñadas. Las M resurgirán y de ellas nacerán niños sanos. Gracias a las hembras reconquistaremos el mito de nuestro más preciado pedazo de tierra. Fin de cita. El anuncio de este proyecto trae que el público aplaude de pie en éxtasis patriótico. Pero la historia oficial no va a condecir con la acción épica que llevan a cabo los protagonistas. La Junta va creando una historia verosímil basada en una serie de mentiras cuyo objetivo es afianzar su poder en Rawson. Es interesante leer cómo al final de la novela
Los propios protagonistas del Vacuna crean sus propios proyectos. Mentira sobre mentira, se pretende crear otra realidad. Cita: usaremos la ficción construida por la Junta para regresar con gloria y asumir el poder. Otros temas recorren la obra: la dominación, enajenación, la búsqueda y la huida. El texto también puede ser leído como una novela familiar, ya que todos los familiares del narrador, Jacinto Cifuentes, terminan participando en el proyecto: el padre, el tío, la madre, el hermano y la cuñada. El protagonista narra los hechos desde una mirada desesperanzada, inteligente y cínica. Comprende lo que pasa, pero está alienado en su puesto de funcionario. Solo al final parece encontrar cierta liberación. Entonces, cuando decide presentar su renuncia a la Junta. Y ahí reflexiona si le conviene volver con su familia, si hay algo en Rawson que lo ata o no, y decide renunciar porque no encuentra nada. El epígrafe del libro de Thomas Bernhard resume la temática: patria, absurdo. El absurdo del concepto de patria se duplica en la mirada que tiene el protagonista hacia el padre. Cifuentes cuestiona la ideología del padre también como absurda, basada en una credulidad ingenua y en una moral dudosa, donde lo que importa es figurar y ascender sin cuestionar nada del sistema. El padre se la cree en la Junta, en el progreso, en la patria. Es un creyente a priori, que defiende el status quo y busca su ascenso dentro de lo instituido. Transcribo un relato para mostrar esto, del momento en que Leopoldo, hermano del narrador, asume como miembro de la Junta. Cita: yo sabía que ese hijo iba bien encaminado, improvisa papá, secándose las lágrimas que no tiene, con su pañuelo colorado. ¡Qué honor! Vos también, Jacinto, a tu paso vas a lograr algo. En cuanto a mí, dice, siempre supe que la carne iba a darme una alegría. Es el músculo que me guía, mi acto de grandeza, mi negocio. Regresa a su asiento entre suspiros de admiraciones a sí mismo. Llegaste, Cifuentes, llegaste. Nadie acota. ¿La carnicería es un vehículo hacia la felicidad? Otro signo de diferencia con el padre es la falta de necesidad de libros y de lectura que tiene el padre. Se deshace de la biblioteca cuando la madre los abandona. Y Juan Jacinto guarda un diccionario etimológico de la madre que cada tanto revisa durante el transcurso de la trama. Para mí es delicioso estos puntos donde va en la búsqueda de algunas palabras en el diccionario. Bueno, sin embargo, sabemos que hacia el final, y hay algo cínico y divertido también y trágico, que el padre tiene, según un manual del buen ciudadano, dice que no necesita un buen ciudadano leer. Los personajes son muchos, la mayoría mujeres con carácter bien definido. La lectura de la novela... se dijo que la novela tiene algo de kafkiano, y yo creo que en dos aspectos. Por un lado, la relación del hijo con el padre, y también con el aparato burocrático estatal que parece absurdo. La lectura de la novela nos hace compartir una mirada que intensifica el absurdo en un marco histórico definido, pero que se repite en la historia política actual. El poder crea relatos y discursos que no condicen con la realidad de los ciudadanos, pero a la vez estos relatos construyen realidades. La enajenación cruza la historia, la posibilidad de liberación es remota, pero está latente, como así también de la huida. Son muy pocos los que pueden tener una actitud crítica ante los juegos del poder. Tal vez un Jacinto Cifuentes. Primero cuestiona al padre y luego el uso del poder del Estado, pero con una mirada desesperanzada que no le permite actuar, tal vez reflejo de una generación nacida durante la dictadura. Y me quedaron algunas dudas. Qué bueno que está. Qué bueno que es que te lea otro, ¿no?
por eso que uno escribe. Quiero una copia. Bueno, gracias. Yo no sabía bien esto de la presentación. Yo creo que la presentación en el fondo lo que uno le tiene que gustar y decir que leyó uno. Y sí. ¿No? Porque otra cosa, y bueno, tratar de que los demás quieran leer. Porque bueno, cada uno hará su lectura. Sí. Pero a mí, viste, como vos cuando presentaste la novela con Guillermo Sacomano, que escribieron una novela epistolar a 4 manos, hablaste de la génesis de la novela que escribiste con Sacomano. Sí. Y a mí me entró, como yo fui a buscar en el Google Rawson cómo era la ciudad y todo, y a mí me entró la duda de cómo fue la génesis de esto, porque es fuerte, y tal vez a uno al principio le parece en la primera lectura, uy, qué desquiciado, después dice, no es tan desquiciado, la realidad es medio así. Sí. Entonces, bueno. Me preguntás por el desquicio. Por la génesis, sí, ¿de dónde? ¿Cómo surgió esto? Y lo que pasa es que uno después también arma como la historia oficial del nacimiento de la novela, porque se olvida de cuáles fueron los disparadores. Yo tengo imágenes como disociadas, pero que fueron llamando a las demás, digamos. Entonces, en principio yo no sabía dónde se situaba y después elegí el espacio. Sí estaba segura de que no era en Buenos Aires, porque el primero que apareció fue Jacinto pelado, digamos, ¿no? Como sí. Bueno, las primeras... Nunca diseño ni las novelas ni los cuentos. Tal vez los cuentos los presiento porque son más breves y entonces sé hacia dónde me dirijo, tal vez. Pero las novelas no, para mí es como el terreno más experimental de la literatura, mal entendido, porque se convirtió como en una especie de producto, ¿no? Casi que se hace con escaleta. Pero me da la sensación de que hay ahí como un permiso para indagar cosas que en un cuento no tenés margen, ¿no? Siempre veo eso como el cuento al borde de caer, al borde de un precipicio, ¿no? Como esa urgencia del tiempo. Y acá no, era como desplegar, ¿viste? Como vamos a desplegar así, para allá, no sé. Aparecieron varias puntas, entonces una era él y su familia. Por otro lado, después de Fuera de la Jaula, que fue la anterior, antes de que se reeditara Muerta de Hambre, que apareció como una suerte de discurso como pariente de la política, pero un pariente medio lelo, en el sentido de pauperado, paupérrimo. Como imitaciones mal terminadas, ¿no? Como carteritas de retiro, ¿viste? Que imitan a las grandes cosas, y en Fuera de la Jaula había aparecido como una imitación de Eva y una imitación de Domingo, pero de cuarta, ¿viste? Una gente de barrio con su bandera y como con una historia doméstica que replicaba de algún modo ciertas fantasías que yo intuía como en esa relación, sobre todo con el cuerpo. Ella es una ex, ahora hablo de Nación Vacuna, Viva la digresión. No, pero ella era como una antigua actriz y él estaba obsesionado con el cuerpo y con replicarla. Casi ella estaba a caballo entre Eva e Isabel, ¿viste? Que parece que había como un paradigma también de belleza y de lo que debía representar el cuerpo femenino. Entonces siempre te quedan como necesidades insatisfechas de las novelas anteriores, o se abren puertas y yo tenía ganas de trabajar porque en general me indigna como el rol mediocre que ha tenido la mujer en la historia universal. Entonces, y por otro lado porque yo soy mendocina y cuando era chica
era una visión habitual, como los suplementos llenos de caras y de cuerpos de reinas de la vendimia que había que votar y que estaban como muy presentes en el imaginario mendocino, ¿no? Y esa cuestión se me emparentó de algún modo como con las carnicerías y el muestreo de la carne, ¿no? De hecho acá se dice que buen lomo, sí, que sí, todo ¿no? el tiempo la buena carne. carne argentina de una mujer y ese tipo de cosas que como yo me había ido cuando volví de España me chocaban mucho, porque además yo volví dark y a Mendoza y luego fui madre soltera y iba así por la calle, en vez de armas tenía 2 dedos, era como tremendo. Y entonces había ahí algo como que yo necesitaba contar, pero no desde el lugar de una mujer. Yo quería ponerme del otro lado. Y también para tomar cierta distancia y para construir un hombre. Es como, ¿será que no tuve hijos varones? Y entonces lo puse en el laboratorio de la lengua a Jacinto. Y por otro lado también, bueno, un vegetariano, hijo de un carnicero, porque yo voy a la carnicería a comprar pescado, viste que es como muy gracioso porque está como toda la carnicería y hay un sector y entonces un día se me ocurrió decirle a la mujer del carnicero, le digo, yo vengo, solo a mí me dice, no, nosotros no comemos carne. Y yo me quedé y me pareció como buenísimo eso, que con todo eso, claro, era como demasiado. Se dedicaran, me los imaginaba comiendo lechugas y estas cosas. Y por otro lado ahí hay una que limpia y lleva sangre, lleva y trae, ¿no? Entonces, todo eso visualmente me atrajo mucho, como el espacio físico también de la carnicería y del atrás, del off de la carnicería, que se escuchan como cosas pero no se ven. Luego me puse a indagar con un gaucho que había sido carnicero para hacerle determinadas preguntas y después decidí, porque ya había aparecido toda la cuestión de replicar como esta guerra ridícula que existió realmente con este simulacro, y entonces decidí que fuera en Rawson, porque también había estado esta cuestión de mover la capital, digamos, es una fantasía crónica, que nunca llega a buen puerto, pero que es algo que me parece que está como, no sé por qué, hay como una manía con torcer. ¿Conocía Rawson? No conozco Rawson y no he puesto un puto pie en Rawson. Lo que sí, navegué con el Google Earth, iba como caminando, ¿viste? Giraba, buscaba las calles, vi las toninas, ¿viste? Como, o sea, todo eso lo viajé ahí porque dije, a ver, está muy bien esto de pinta tu aldea y tal y cual, pero en este momento, en esta era como de supuesta globalización y de permiso como comunicacional, dije, me gusta tampoco haber estado, ¿viste? Como me pareció que era, de hecho, más extrañado también para mí. Además es esa ciudad que tiene, casi todos son empleados públicos, o sea que claro. Era una ciudad así como sin brillo. Que no me invitan a Rawson. Bueno, nada, no estuve ahí, pero sí buscaba como los sectores, busqué el zoológico, no sé, como que busqué todo lo que está en la novela, y por otro, bueno, entonces en torno al terreno, digamos, es imaginación más datos visuales y no experiencia vivida. ¿Por qué? Porque yo no aspiro a un realismo, lo único que quiero instalar es un espacio. Y con 2 o 3 elementos, es como yo vengo del teatro independiente, es decir, pobre, tenías que dar la sensación de que estabas en alguna mansión con, no sé, un candelabro y
y unas buenas pantuflas. Sí. Entonces me gusta también laburar así, como con la dificultad. No soy Hemingway, entonces no tenía como esa necesidad de ir al lugar, no soy la vitalista en el sentido de que voy a narrar lo que experimenté, porque no soy Jacinto y porque Jacinto no existe, porque Jacinto es una voz. Y a mí es algo que me gusta laburar en mi escritura, que es dejar en evidencia que estoy trabajando en otro plano, que no es el de la supuesta realidad, que ya no sabemos qué es tampoco. Es como un terreno pantanoso definir la realidad. No solo, digamos, después del posmodernismo, digamos, socialmente y coyunturalmente, ¿no? Como explotan las versiones de la versión de la versión de la versión, con lo cual uno ya ni recuerda de dónde partió ese germen, y hay algo como de la enfermedad del lenguaje que a mí me resulta como muy interesante, cómo se va pervirtiendo y cómo se va acomodando según las especulaciones y las necesidades del poder. Sí, sí. Entonces también yo pensaba, bueno, ese funcionario que es como funcional, sabe pero igual sigue, también acá hubo obediencia de vida, entonces me da la sensación de que algunas cosas llegaron como conscientemente y otras fueron arrastradas por como el movimiento mismo de los personajes y de la construcción de ese lugar inexistente pero tan argentino. Qué suerte, me dijiste que no tuviste que estar 5 meses en Rawson conociendo. Después el otro eje que es el tiempo, bueno, yo también lo esquivé, digamos, a propósito. No, porque en un momento dije, bueno, esto es una ucronía, entonces si hubiéramos... Y después dije, qué pereza, ¿no? Como seguir como un género, bla, no me interesa pero para nada. Entonces dije, bueno, será una distopía y entonces esto es algo que pasará. Y luego dije, bueno, el presente no existe, en el sentido de que el tiempo no existe, ni en la cabeza, es un movimiento. Entonces, o una percepción de movimiento. Y como está narrada en presente, nadie dice, a no ser que estés escribiendo un diario, qué día es hoy, digamos, ¿no? Y nadie sabe en qué día vive. Yo creo que te abandonan un mes en cualquier lado y ya no sabes, ¿no? O sea, como que contás los primeros días y luego, ¿qué más da? Sí. Sería, ¿no? Como que me parece que te percibís otro tipo de movimientos. Algunos circulares o no, en torno sí a la temperatura o la luz y bla, pero y entonces a mí me daba la sensación de que es como un presente continuo, sería, ¿no? Que puede estar atrás, adelante, que es como una pesadilla en realidad, y en las pesadillas tampoco hay adelante ni atrás, ni principio como sistematizador del tiempo. Y me da la sensación de que además así se permite como una lectura liberada de esta cuestión medio aristotélica, ¿no? Y de prolijidad, si no cartesiana. Digo, no, esto es otra cosa, con otras reglas. Porque también pasa cuando arrancás un nuevo proyecto que medio que le respondés a tu proyecto anterior, ¿no? Como por oposición, o que yo ya no puedo escribir más una gorda porque escribí muerta de hambre y esa cosa ya no la puedo, ya está. Entonces dije, bueno, pero puede ser vegetariano. Parece que la comida es importante. Sí, es importante y sí, sobre todo si hay vacas, ¿no? Alrededor. Si hay sangre, yo creo que
que la comida y el lenguaje para mí hacen como una dupla muy interesante. Y por otro lado, esta cuestión de encontrarle como la sintaxis también particular, el modo de decir, de no dialogar, también fue como una elección. Digo, bueno, en todas mis novelas hay como largos diálogos donde yo me divierto mucho igual. Y dije, ay, bueno, vamos a por el indirecto. Después de eso vino el libro de poesía, de lo que vos escribiste. No, bueno, ¿Se publicó? ¿Dolorosa? Sí, es antes. Dolorosa se publicó antes, pero lo escribí después. Claro. Sí, lo escribí después. Lo que pasa es que los tiempos de edición no coinciden con los de escritura, como todos sabemos. Y el de poesía lo escribí en un mes o 2 meses y salió este año en julio. Lo escribí el año pasado, en noviembre, diciembre. Y Nación Vacuna estuve 3 años escribiéndolo. Entonces también pasa eso. Yo cuando lo escribí parecía un libro más extravagante todavía, porque estaba Cristina, o sea, no había un ingeniero en el poder. Ahora sí lo tenemos en Nación Vacuna. Entonces, era como, o sea, el mundo va para allá y yo estoy escribiendo una cosa que no tiene nada que ver, ¿viste? Tenía más que ver que de lo que vos creías. Bueno, pero son esas cosas que, bueno, que la realidad te sorprende, ¿no? Claro. Fernanda, una consulta, ¿no? Como Teresita trajo a colación el libro que escribiste con Guillermo Sacomano. A mí lo que me llama la atención es el procedimiento a la hora de escribir de a dos. O sea, ¿cómo se lleva a cabo una escritura de a dos? Y bueno, ahora tenemos otro, escribimos otro. Nos vienen vacaciones. Un hambre. Bueno, en realidad eso fue muy sencilla, la escritura de Amor Invertido. Y este otro también. Pero bueno, son textos absolutamente diferentes. Amor Invertido nos acabamos de conocer. Y entonces yo me estaba yendo de viaje a Francia. Sí. Y él me había contado, por eso yo entendí su estrategia, que una de sus hijas, en una ocasión, hace bastante tiempo, se había ido con su madre a vivir un par de años a España. Y entonces él, para no romper el vínculo, le dijo que le iba a mandar un cuento por semana. Pero se lo mandaba por correo en ese momento. Y entonces la mamá se lo leía, porque ella tenía 4 o 5 años. Y entonces él desde la ficción consiguió como mantener ese vínculo. Llegaba el cuento de papá. Sí. Entonces cuando yo le dije, bueno, me voy, me dijo, ¿y si escribimos? Y yo dije, que está haciendo lo mismo. Claro, porque yo me iba como 20 días o un mes. Y bueno, y era como, tenía actividades aparte, no es que me iba de vacaciones, iba a laburar. Entonces le digo, dale, sabiendo, ¿no? Dije, sí, me gusta. Entonces dijimos, bueno, ¿pero qué? Bueno, una epistolar, porque así yo te mando y vos me contestás. Yo te mando y vos me contestás. Pero la premisa es una carta por día, con lo cual no se podía aflojar. Pasara lo que pasara, no importaba el horario, pero ahí tenías que mandar tu cartita. Sí. Y entonces la única regla fue, bueno, que era, digamos, una por día, que yo iba a ser el hombre y él la mujer, y no sabíamos todavía por qué. Sí. Después apareció el doctor Ferret y todo eso, pero en primer lugar fue como este juego, que también era un juego de seducción entre nosotros, porque no era una novela que nadie nos había pedido, nadie la estaba esperando. De hecho se enteraron de casualidad que existía, porque nosotros la escribimos en 2 meses esa novela. La primera parte fue cuando yo estaba allá, yo vine y ahí no se podía escribir porque estábamos juntos, y él se fue de viaje a Gijón y ahí escribimos la segunda parte. Y ahí yo le propuse a él terminar la epistolar y empezar
el nuevo siglo, porque es como Sí, siglo XIX, sí. siglo XX, cambiar de procedimiento para el siglo XX. Sí. Y bueno, y volver a girar. Ahí yo era ella y él era él. Pero y después corregimos en Gesell así, o sea, a ver, y ya se perdió como el límite de propiedad. Claro. Que fue lo más interesante, que es cuando ya no sabíamos quién había escrito qué. Esto, no sé, bueno, no importa. Y yo ahí sí le pedí a él algunos textos, tipo editora, porque digo, acá hay una elipsis demasiado generosa. Digo, escríbeme, porque bueno, y entonces él me mandaba unos choclos así al mail para que yo lo tuviera, y yo agarraba esto y lo ponía tipo quebrando así como también ese sentido de la propiedad. Por otro lado, Guille es mucho más generoso que yo discutía mis adjetivos, una pesada, y él decía, no, haz lo que quieras, como con mucha confianza en relación al laburo que yo estaba haciendo ahí en ese momento. Claro. Porque sabe que soy muy obse como con el lenguaje. Sí. Y él me pedía a mí, che, esto lo pasaste como muy rápido, ¿no? Como acá desarrolla más. Entonces él me pedía desarrollo y yo hacía síntesis. Claro. Sin pedir permiso. Y en ese sentido, por eso nos conectábamos bien, porque además teníamos muy claro que eso debía ser un objeto coherente. Claro, sí. Y de hecho habíamos pensado que si se publicaba iría con seudónimo, como para mantener esta cuestión de género también, ¿no? De la novela erótica decimonónica, de la que nadie se hacía cargo. Sí. Y entonces fuimos a la feria de Guadalajara y fue ahí que se enteró el editor de Planeta, se enteró mi agente. Yo tengo un agente distinto que Guille, y mi agente me dijo, ¿cómo me habías dicho que tenías esto? ¿Viste? Como si tuviera no sé qué. Oro en polvo. Y bueno, y Nacho Iraola, que estaba, bueno, esto ya sale ya. Le digo, pero no, si no, hay que corregir. Ahí todavía no habíamos hecho ese laburo, sino que estaba en un cajón. Claro. Pero bueno, me da la sensación de que se nota que es genuina la escritura. Sí, sí, sí. Y por otro lado también que era privada, porque hay unos permisos así como infinitos. Y por otro lado también era una manera como de conquistar al otro subiendo la apuesta, Sí. ¿no? De, sí, como Sí, vas ahora, a- claro. Sí, eso sí. Y yo pensaba, cuando leía Amor Invertido, algo con el lenguaje, que me acordé ahora cuando vos dijiste algo como que el lenguaje también siempre pierde en esto de los funcionarios, ¿no? Como que siempre... Y me acordé de lo que yo pensaba cuando leía Amor Invertido, que era como que acá el triunfo del lenguaje, que yo, como que en el deseo, me parece, ¿no? El lenguaje gana, no sé si... Que me pasó leyendo, no sé si me explico. Sí, Leyendo te Amor pasó Invertido, leyendo. como, claro, como que el triunfo del lenguaje, como que en el deseo ahí no perdemos. No, obvio. Como que ganó, como que eso se notó mucho. Qué bueno. Sí, la verdad es que primero además escribimos y luego fuimos a buscar bastante material, no teórico, sino, bueno, Claro. revisemos la literatura como que formula este tipo de operaciones con el lenguaje, con el deseo, con el eros, con el cuerpo, Sí. desde Sade para acá. Y comedia, o sea, John Cleland, y después sí, bueno, era como hasta Pizarnik Sí. para la segunda parte, donde hay como otro permiso con lo que está velado y más poético. También la idea esta del doblete, ¿no? Que es algo que a los dos nos apasiona, que es el doppelganger, no solo puesto como personaje, sino de duplicar todo el tiempo las cosas. Por eso era duplicar los
hacerlo a caballo entre el siglo XIX y el XX, un hombre y una mujer, corazones alterados, dos registros diferentes, uno muy exterior y como literatura de viaje, bla bla bla, y el otro como íntimo y claustrofóbico y más enfermito. Y bueno, y es algo que está presente en su literatura y en la mía. Después nos pasaba que era, bueno, por ahí para Guille, que tiene como toda una pátina de comprometido socialmente y tal, sorprendió más el libro para sus lectores que para los míos, que ya saben que estoy totalmente chiflada. Y entonces, sí, para él era como... De hecho, me acuerdo cuando fuimos a las cosas al programa de Quiroga, que dijo coger y en la televisión pública y se sentía como, vamos, transgresión total de ciertas reglas. Y bueno, y eso fue muy divertido. En realidad eso también fue otro experimento, ¿no? Fue otro experimento que me da la sensación de que la única manera de escribir con otro primero es confiar en el otro. Sí. Y además, como acá teníamos el permiso de la doble voz, no había que imitar un estilo. Claro. Pero cuando ya por ejemplo Fernand o Guillemette estaban bien construidos, cualquiera de los dos podía escribirlo. Sí. Porque eran muy claros. Sí. Entonces, me parece que ahí es el personaje el que habla y no el autor. Y de hecho, acá pretendía lo mismo, sí, ¿no? Como con Jacinto, que si no sabes que la autora es una mujer, mejor, ¿viste? Como, porque el que habla es el libro. Está bien, uno después tiene que acompañar el libro y poner la jeta y todo eso, pero el que dice es el libro. No te olvidas que la autora es una mujer. Sí, totalmente. Sí. Mates. No solo la pregunta. Sobre Muerta de Hambre te quería consultar. Sí, dale. Si de un inicio supiste o pensaste que la protagonista iba a ser obesa y que la estructura iba a tener que ver con eso, o eso surgió después, porque el tema capaz que no es no es el principal, ¿no? No surgió, nunca surge de primera instancia nada. Como que yo sí sabía que ella era gorda, y lo sabía porque yo había actuado una gorda. Entonces me habían hecho el traje, sí, de goma espuma, y me lo puse y a partir de esa asfixia y de ese peso físico concreto, ahí sí experimenté, ¿no? Con el cuerpo, no como acá con Rawson. Y ahí yo escribí un texto para ese personaje que nunca lo grabé. Y me quedó el texto del triciclo. Entonces ese fue el disparador en ese caso. Por otro lado, estaba tomando clases de inglés y la profesora me pidió un texto en inglés y yo escribía las gemelas en inglés. Por eso quedaron yankees. Lo escribí en inglés ese texto y luego lo traduje para ponerlo ahí, porque dije, pero viste cuando se te aparecen, porque sí, yo estaba con eso, no tenía nada que ver, no sabía para dónde iba. Vino la profe, me pidió el texto, aparecieron Those Twins. Dije, ay, qué bueno, dos hermanas perfectas y yankees. De película yankee. No me daban, claro, no las podía, porque de hecho nacieron en inglés, así que en eso fui fiel, viste, como a lo que apareció. Pero después empecé al segundo o tercer capítulo, por llamarlo de alguna manera. Decidí hacer esa estructura pseudo digestiva, y eso me ayudó muchísimo. Por otro lado, también tenía muchas ganas de probar ficción escrita por un personaje de ficción, por eso quería que tuviera la obra. Dije, ¿cómo escribe ella? ¿No? Entonces eso también me resultaba como intrigante, y por otro lado también quería que ella fuera
muy afilada. Sí, es brava. Claro, rompe con el estereotipo ese de la gorda, ¿no? Porque es irónica, inteligente, o sea, con el estereotipo que muestran en todos lados, digamos, ¿no? Sí, es que primero, odio los estereotipos. Segundo, también me puse, a partir de ese cuerpo que me puse, a pensar en relación a la forma. ¿Viste? Sí. Que es un tema que igual me interesaba, heredado de Gombrowicz, el asunto de la forma y del simulacro. Pero sí, dije, quiero dotar, porque qué tontería, ¿no? Como yo también soy gorda, Sí. ¿entendés? Porque hay como una angurria existencial. Sí, sí. Que además si eliminas como ese signo físico, se sostiene exactamente. Claro. O sea, no. Lo que pasa es que había algo, sí, de como esta necesidad de triturar, que luego igual varias personas que con algunos temas en relación a la gordura, lo que sea, que laburan ahí, me confirmaban como determinadas intuiciones que yo tenía en cuanto a la barrera que uno se pone. No hiciste una investigación, sino que todo intuición. Esto, sí, yo laburo mucho con la intuición, Claro. todo el tiempo, y además creo más en mi intuición que en mi inteligencia. Sí, porque la inteligencia me parece que es una construcción, la medida de la inteligencia, ¿no? La intuición es un tipo de Es otra inteligencia. capacidad de Es un tipo de es- inteligencia. Lo que pasa que No la inteligencia racional o científica. matemática no la tengo. O si la tengo, la tuve que No te interesa. la tuve que adquirir. Sí, porque en algún momento uno se pone a leer su propio libro y ahí soy mega racional. A ver, tampoco sí, sí, vendamos que soy hippie. Volada, total. No, para nada. Lo que pasa es que si uno pretende como controlar desde la primera frase hasta el final, no escribís un carajo fuera de vos. Escribís lo que sabés, y yo no quiero escribir lo que sé, yo quiero escribir lo que no sé. Y por otro lado, cada libro te da la oportunidad de investigar en un terreno diferente. Entonces es como... Nunca supe tanto del hambre o del cuerpo o de la soledad o de que con María Bernabé. Nunca supe tanto de un tipo como que funciona a pesar de no creer, ¿no? Y que es capaz de ser arrastrado por una maquinaria como, no sé, burocrática, como con Jacinto. Entonces, cada libro me da como esa opción. Yo cuando era chica y decidí ser actriz, lo que había pensado es, bueno, vivir una sola vida, qué mierda, ¿no? Como, qué poco. Yo quiero ser actriz y así voy a hacer esta, aquella, la de más allá. Pero siendo actriz también estaba limitada por mi cuerpo, por mi estatura, por mi lengua, por todo. Digo, yo si quiero ser china, no puedo. Escribiendo es el permiso más absoluto. Y además es encontrar la voz detrás de los cuerpos, rescatar todas esas voces que en realidad serán mías. ¿Será que uno se pone en plan antena? Yo he llegado a googlear a mis personajes con nombre y apellido sospechando que existían. Y por otro lado, es como súper importante bautizar a un personaje, ¿no? Yo digo, ay, ¿por qué le ponen todo? Ya cuando veo una, no sé, Mariana, como algo así muy normal, o Laura, que es un nombre como de novela, ¿vieron? Que es como Laura, suena bien. Y para mí no es nada, o sea, no veo a nadie ahí atrás. Necesito particularizar también esa palabra, que es la palabra a la que me voy a dirigir durante no sé cuántas páginas. Entonces a mí también me tienen que rebotar. Nación vacuna, erizo, mona. Bueno, Erizo era una compañera mía.
de España, que de hecho además es abogada y apoderada de Podemos ahora ya, que estudió conmigo en Móstoles, en mi época aristocrática. Móstoles es una mierda, que está tipo a 15 kilómetros de Madrid. Había que tomarse un tren horrible y mi única amiga era Gloria Elizo. Entonces yo la cambié y le puse Erizo. Pero una vez que me pescaron robando en un supermercado, viste cuando tenés que dar otro nombre, y di el de ella. Voy a pensar No con su nombre, solo el apellido, y dije, lo tengo que usar para algo porque es como mi pecado, casi olvidado, y bueno, entonces acá apareció Erizo, ¿viste? Pero yo la veo y pienso en ella. Bueno, eso. ¿Alguna pregunta? Sí, te quería preguntar por Bombero. ¿Cuál fue la intención de mostrar ahí, digamos, una violencia psicológica, si se quiere, por la indiferencia del bombero, o una crisis, digamos, de la institución matrimonial? No sé cómo lo pensaste. Sí, pero a ver, no escribí pensando en el tema, digamos, sino también en la voz. Y fue apareciendo como... casi no está corregido ese texto, porque era como escuchado, ¿viste? A mí me pasa mucho eso, pero no porque crea que alguien me dicta o la piba estaba re mal. Sino porque se produce como una inmersión en mi inconsciente, que yo laburaba mucho al principio con el automático surrealista, y cuando empecé a escribir ahora lo utilizo para arrancar, sobre todo como esta cuestión de dejar hablar al inconsciente. Y entonces yo un poco como que desaparezco, porque hay palabras que llaman a otras, eso es así, y llaman por sentido, por oposición o por necesidad, y entonces primero apareció esta y no recuerdo ni por qué, pero tiene mucho de pulsión, digamos, de esa sí, de pulsión. a veces yo voy en el auto y empiezo a hablar, ¿entendés? Y digo, ay, esta qué buena para algo. Entonces paro. Antes me llamaba a mi casa, ¿viste? Porque tenía contestador automático y me dejaba unas parrafadas a mí misma. Pero como vengo del teatro, me resulta muy fácil como ponerme una voz. Es como ponerse una media. Hay una aplicación de grabadora en el celular. Sí. Después aparece la aplicación. Primero la necesidad y luego la aplicación. Claro, ahora me grabo en el celular y hago ese tipo de cosas. Y si no, lo escribo. Porque también me ha pasado sobre todo la poesía nunca la escribí en computadora. Porque no llego, viste que es como una necesidad casi fisiológica, como que no llegas al baño, no llego a aprender a buscar el coso, el archivo, el Word, se te fue todo. Entonces estoy con un cuadernito que aparte me encanta. Eso me obliga a renovar. Cuadernito, agenda, lo que sea, para poder ahí como anotar muy rápidamente. Porque sí, son nubes que atraviesan. Si no la capturas, se te va. Entonces, después digo, bueno, a ver qué le falta, qué le sobra, a quién tengo que traer acá. Todo el tiempo además muy pendiente como de crear cierta tensión. A mí me encanta esto que decía Faulkner de tirarle a los personajes conflictos exteriores de gran magnitud, tipo una tormenta, bueno, que como que no sobrevivan, que se las tengan que rebuscar. Yo no les tiro cuestiones climáticas, les tiro con la familia, que eso no falla nunca. Sí. Entonces, en relación a lo que me preguntabas, me da la sensación de que sí, de que la política, obviamente, como sabemos,
también es un modo de construcción macro de los poderes que se establecen en lo doméstico primero. Y soy como bastante crítica en relación a los límites y a los roles establecidos. Me gustan las familias disfuncionales, no creo como en las estructuras rígidas de nada, y entonces me da la sensación de que hay mucho ser mal habido por rígido y por, ¿no? Como hipocresía. sí, también. Sí. Me da la sensación de que finalmente igual, viste que cuando dicen por qué escribís, y hay algo como también que tiene que ver con por qué doy talleres. Y más allá del placer, de obviamente de la actividad, hay algo medio subversivo también que me anima, como a decir, voy a, como pequeñas células, poner en cuestión ciertas cosas que están a escala mínima, establecidas. a escala mínima, Sí, sin sí, que sí. se note Sí. mucho. No, pero Bueno, pero produce. serruchando de a Pero- poco, pero ¿viste? produce Es como un ese trabajo efecto. lento. Produce ese efecto, por lo menos, de nación terrorista, vacuna, claro. de ir socavando bases Sí. sobre que parecen un status quo que parece que no conviene. No leí Nación Vacuna todavía, Bueno. pero sí me remitía cuando Teresita hablaba afuera de la jaula. Que por eso cuando vos empezaste Bueno, con porque Fuera de la- son más políticas o es comprendí. más evidente también. Sí. Me da la sensación. Y ahora que hablabas de esto, de las cosas impuestas, de tanta rigidez, cuando leía Nación Vacuna también yo decía, bueno, estos hijos deformes, yo lo sentía como en realidad toda por ahí la novela, pero Los de fuera de la jaula. Sí, de fuera de la jaula. Sí. Como Manfredo. como un grito esto de la mujer, del mandato social que tiene la mujer, ¿no? Entre esos, la maternidad. Era como que, bueno, toda la novela sentí como un grito a estas cosas, a la rigidez, al impuesto. Sí, en Nación Vacuna también. Sí, pero además hay algo con la forma también, ¿no? Sí. Como que siento que por ahí hay muchos escritores que en entrevistas o sus intervenciones orales o sociales parecen progres y como ubicados a la izquierda, y que escriben de una manera muy conservadora, Claro. ¿viste? Y no termino de entender muy bien por qué, digamos, se produce eso. Porque de hecho, por ejemplo, Borges, que siempre fue catalogado como un gran garca a nivel Conservador. político y conservador, con su escritura no lo eran. O sea, de conservador no tiene nada y está experimentando cosas que por ahí otros que parecían como menos solemnes no lo hicieron, ¿no? Sí, sí. Eso es muy sorprendente y es como interesante también para pensar. Pero a mí me da la sensación de que además es desde ahí, desde donde yo intervengo la realidad, desde dosis mínimas, porque tampoco apunto a lo masivo. De hecho, cuando fue Andrés Neumann, que vive en España, me dijo, pero no creo, Fernanda, no puede ser, porque él me dice mi hermanita mayor. Yo soy como la hermanita porque como hablo con la Z, y él está totalmente loco porque allá habla con la Z todo y acá sin Z nada. Entonces yo digo, pero vos sos más bipolar que yo. Yo quedé como en el medio del océano, ¿viste? Sin dijo, no puede ser que no tengas un agente. Entonces él me llevó a su agente, que es uno de los más tops. Y cuando yo lo vi, me dijo, bueno, me encanta tu escritura, bla, 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 pero bueno, vos sabés que lo tuyo no es para todo público. ¿Y qué pensás hacer? Y entonces yo, agarrando la cartera, dije, seguir haciendo lo que hago. Me dijo, vamos a poder laburar juntos. Y fue como, yo pensé que... ¿Para qué me dijiste eso? Claro, y dije, ay, qué suerte, porque como... A veces uno también tiene como la fantasía, él me dijo después,
Hay gente que cree que la gente lo va a hacer millonario, cosas así. No, en realidad la gente, si te entiende, lo que tiene que lograr es una editorial acorde a tu literatura. Claro. O sea, acercarte a los lectores que te corresponden. Y si no, hay que hacer una cosa más masticadita y más sencilla, que no me sale. Claro. O sea, porque también es eso, ¿no? Uno es el escritor que tiene que ser y que puede. Sí, No, ¿para qué forzarlo? podés impostar una novela, un librín, pero no... No más. Sí, no más, ¿y para qué? Sí, ¿No? Por otro sí, yo lado. pensé, cuando terminé de leer esta novela, por ejemplo, que había algo auténtico, que la mirada del mundo no era la construida, vamos a decir, Claro, por... que había algo genuino. Que había algo genuino. Esa era la mirada del mundo. Punto. Eso te quería preguntar, una pregunta más general, ¿no? Sí. ¿Cuánto pudo llegar a influir en tu producción artística tu estadía en España, en Europa? Sí, ¿no? Yo muchísimo. pienso en el Museo Sí. Prado, en Reina Sofía, ¿no? Toda esa Bueno, apertura sí. de cabeza. Sí, influyó muchísimo, y por otro lado fue como una deconstrucción en vivo. Si bien mi madre es española y entonces ya habíamos estado en España antes del 76, pero de otro modo, llegar allá sí que torció, yo creo que sí que torció nuestras vidas. No sé, la típica pregunta de quién habría sido yo si no. Prefiero como salteármela. Porque igual me gusta lo que pasó. Hay algo también del exiliado de culpa, como del que se salvó de un terremoto, viste, que dura un tiempo, pero sí en la fragmentación con lo que yo escribo, todas esas elipsis y esas rupturas tienen que ver con mi identidad reconstruida ya a las apuradas, invadida por una lengua y por un acento y por un modo, por una cabeza, porque no, o sea, el lenguaje es reflejo del pensamiento, y entonces yo creo que de algún modo también actué un pensamiento ajeno por un tiempo, hasta que después ya no lo sentía. Pero me dedicaba a ponerme en riesgo bastante allá, ¿sabes? Y después, bueno, se murió mi viejo allá, y que era el argentino. Y cuando volvimos acá, la única... porque yo no quería volver para nada. De hecho, detestaba Argentina. Y tenía como una posición así de recelo absoluto. Pero cuando se murió mi padre eso cambió un poco, porque además se murió mi padre, al toque se murió su amigo que era mi profesor de pintura y el de mi hermana, que era como un segundo padre, y después se murió Di Benedetto en el 86, mi padre se murió en el 83, el pintor en el 84 y Antonio en el 86. Y cuando volví, que fue en diciembre del 86, sentí que yo, de algún modo, volvía a ese otro país, digamos, que no era el político, sino que era el cultural. Digo, estos tipos salieron de allá, no de este lado. ¿Viste? Cuando estaba en España, que sentía que había como otra emoción en relación a la palabra y en relación a la escritura, mucho más pragmática y que va por otro territorio, ¿no? Y cuando volví sentía que volvía al padre, pero obviamente mi padre estaba muerto y mi país también, o yo, porque fue como, estuve 3 años o 4 y fue una experiencia muy extraña. Todo el tiempo me quería ir. Todo el tiempo me quería ir, pero no paraban de pasarme cosas. Y cuando llegué a España, por fin, con mi pasaje, con mi hija chiquita que tenía 3 años,
fue una desilusión absoluta mi llegada allá. Porque no era el lugar del que me había ido, o no era yo la que se había ido, volvía otra persona que no coincidía ni con el tiempo, ni con el espacio, ni con las conversaciones, ni con el humor, ni con las pesadillas, ni con las fobias. Era, bueno, sí, como trasplantar, ¿no?, un cactus a, no sé, a un acuario. No pegaba. Entonces yo creo que si hay algo que caracteriza como a las escrituras que más me interesan, es esa capacidad de distanciarse, de ser el extranjero, o de ser el paria, o de ser el que está fuera, ¿no?, del sistema. No sé cómo se escribe desde adentro del sistema. No tengo ni idea. Supongo que eso ya me pone en un lugar particular. La realidad ya me es extraña. Entonces, está bien. También hay noción y conciencia de eso, ¿no? Pero primero apareció por instinto. Esto de andar cortando y modificando como los ritmos y los espacios, y hay como apuro por decir, ¿viste? Como que en una página pasan bastantes cosas. Sí. Bueno, mira, nos contestaste casi todas las preguntas. Tenemos una última pregunta clásica, que es sobre el mercado de la editorial, pero arrancaste hablando, bueno, sí, un poco de los escritores. Así que, gracias. ¿Ya está? No, claro, es que habló, ¿no? Sí, genial. No, muchísimas gracias, en serio. Nos queda la foto. Sí. Y sí.